Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo la reseña del libro The Physician o El médico de Noah Gordon. Como datos curiosos de este libro les quiero decir que primero fue publicado en Estados Unidos, sin embargo no fue muy popular en este país, aunque unos años después pues se hicieron las traducciones pertinentes y este libro fue de verdad un bestseller en lo que viene siendo la comunidad europea, sobre todo en Alemania y en España se vendió como pan caliente. De hecho, fue tanto el éxito que tuvo que se compraron los derechos para hacer una película. Precisamente fue llevada al cine en Alemania, donde en el 2013 se hizo la película y fue bastante bien recibida por el público. Regresando al libro, les quiero mencionar que el libro del médico se desarrolla en el siglo XI, particularmente en la ciudad de Londres. Sin embargo, vemos que a medida que se desarrolla el libro, la misma trama va llevándonos a distintos lugares. La historia comienza cuando Rob Cole, que tiene como 7 o 8 años, pues se encuentra viviendo con su familia, parece que todo está bien, sin embargo primero fallece su madre y a los pocos meses fallece su padre. Esto lo deja a él y a sus hermanos en una situación bastante difícil y pues varias de las personas allegadas, vecinos, compañeros del trabajo del padre, etcétera, pues empiezan a ver cómo pueden hacerse cargo de estos niños y pues sus hermanos sí son adoptados por otras personas, sin embargo él tiene un poco de dificultades hasta que finalmente alguien decide adoptarlo. Esta persona es un barber surgeon, que es algo así como un barbero cirujano o algo así, que era una posición que tenían algunas personas que se dedicaban precisamente pues a ser como una especie de médicos no autorizados, vamos a decir que como una especie de técnicos, y al mismo tiempo realizaban otro tipo de actividades que eran un poco más como de entretenimiento. Esta persona que lo adoptó en particular era bastante peculiar. Por un lado sí recibía a algunos enfermos, siempre estaba viajando y vamos a decir que tenía una vida bastante nómada, iba a cada pueblo y en cada pueblo pues cuando asistía veía a todos los enfermos que había del pueblo, cobraba bastante poco por sus servicios y aunque no era un médico profesional sí tenía pues conocimientos básicos para curar algunas cosas, por ejemplo para enyesar huesos o para remediar algunos problemas un poco comunes. Sin embargo no tenía toda la experiencia y los conocimientos que en realidad tendría un médico. Y pues en este caso Rob va aprendiendo de él, no solo su parte médica, sino que también la parte de entretenimiento, como les comenté. Esta persona no solo vivía de su apoyo médico, sino que también hacía bastante entretenimiento, hacía este tipo de magia, trucos, contaba historias y así pues también recibía bastante dinero para vivir. Rob empieza siendo como una especie de ayudante para él, entonces esta persona lo va entrenando en todo pues lo que él realiza, tanto en la cuestión médica como en las otras actividades que realiza. Puede ser que haga malabares, que haga como trucos de magia o simplemente el hecho de contar historias, de hacer todo más entretenido, de mantener al público como muy atento de sus actos, etcétera, etcétera. Y pues así vive Rob por varios años. Sin embargo, él se va dando cuenta que en realidad esto de la medicina es algo que lo apasiona demasiado y pues empieza a ver cómo él puede llegar a ser un médico de verdad, ¿no? Él no quiere quedarse impotente ante todas estas enfermedades que ve, precisamente porque su madre y su padre fallecieron así de una enfermedad en donde obviamente pues él no pudo hacer mucho al respecto. Quiere como dedicarse a esto y entonces él empieza a buscar cómo puede ser un médico profesional. En su trayecto a todos estos pueblos se encuentra con un médico de verdad y le pregunta que cómo puede pues mejorar, a qué academia puede asistir o si puede ser como la especie de un practicante de alguno de ellos. Sin embargo, como él era cristiano y algunos de los médicos eran judíos, no querían como esta mezcla, además de que Rob pues era una persona sin conexiones, como ya les comenté, era el aprendiz de un técnico y de alguien que se dedicaba al entretenimiento, entonces como que vamos a decir que su currículum no era muy bueno y por eso no le hacían mucho caso. Sin embargo, él menciona que es su sueño y su meta lograr ser un médico pues profesional, entonces ¿qué puede hacer? Si aquí en Londres y en Inglaterra no lo dejan, ¿a dónde puede ir para aprender todo esto? Y la misma persona, este doctor, le dice, bueno, ¿sabes qué? Yo aprendí en Persia. Entonces él dice, bueno, si ahí me van a recibir, pues voy a Persia. Entonces, pues nos emprendemos en una aventura en donde él, pues deja todo lo que tiene en Inglaterra para irse a Persia. Y cuando llega ahí, pues se va dando cuenta que las cosas no son tan fáciles. Hay una academia y todo, sin embargo, tiene que hacer algunos sacrificios de su parte para que lo acepten. Y después nos va contando ya que es aceptado pues todo lo que tiene que hacer para lograr ser un gran médico y sobre todo para aprender de los maestros que estaban ahí. Es un libro bastante interesante porque ya que llega pues nos va mencionando como que todo lo que conlleva el hecho de estudiar medicina, cómo era la medicina en esos tiempos, cómo eran los maestros, cómo eran los distintos puestos que tenían los estudiantes dependiendo de su experiencia, sus conocimientos, la práctica que hayan realizado antes y muchas cosas así. También nos habla mucho de la religión, sobre todo de la musulmana, pero también vemos un
componente bastante fuerte de la comunidad judía, de cómo viven, cómo son, cuáles son sus tradiciones, etcétera. Y bueno, ya eso es casi lo único que les quiero decir, donde se queda en que él entra a la escuela y qué es lo que pasa. Todavía queda un gran pedazo de la historia, pero no les quiero contar más porque creo que puedo caer en spoilers. Simplemente les quiero decir que fue un libro que me gustó bastante. Si les gusta la novela histórica, creo que es una excelente opción para leer. Y bueno, ¿qué les puedo decir de lo que más me gustó de este libro? Principalmente el contexto histórico. Creo que el autor se documentó bastante bien y la información que nos da me parece bastante adecuada. De hecho, simultáneamente yo estaba viendo algunas cosas en mi clase de ética y correspondía mucho con lo que nos estaban mencionando en este libro. Entonces creo que sí está muy bien documentado. La información que nos da también es bastante interesante. La narración que nos hace definitivamente nos permite sentirnos en estas épocas, en el siglo XI. Nos permite ver cómo vivían, cómo viajaban, cómo cocinaban, qué comían, cómo se comunicaban las personas, qué tipo de vestimenta usaban, etcétera, etcétera. En realidad creo que es un libro bastante rico en ese aspecto. Me gustó mucho cómo nos va narrando la historia. En sí la historia se me hace bastante interesante porque vamos siguiendo cómo es la vida de una persona que se propone desde una temprana edad lograr ser médico y nos lleva pues en toda esta travesía que él hace para lograr cumplir su sueño. En algunas ocasiones parece un libro como un poco de autoayuda, pero nada que ver, en realidad es un libro que nos muestra la perseverancia del personaje y sobre todo su determinación para lograr sus sueños. De verdad que eso me gustó muchísimo. Los personajes también fueron bastante interesantes. Cada uno tenía como su personalidad. Sobre todo nos narra muchos personajes de distintos estratos sociales y también de distintas religiones. Y cómo esto mismo va haciendo que tengan una personalidad bastante diferente. Fue un libro que pues siento que está bastante bien construido. Y de verdad que sí lo recomiendo bastante, como les digo, por su documentación histórica, por sus personajes, por la historia en general, todo lo que va pasando. En realidad créanme que hay mucho más, nos habla de guerras, de religión, de plagas, también nos habla de pues todo lo que viene siendo la educación, todo este viaje que hacen y cómo hay tantas dificultades para lograrlo, las diferencias en idiomas, en climas, etcétera. Se me hace un libro bastante bueno. También creo que si les gusta un poco como la aventura, aunque no es un libro súper de aventura, sí tiene como estos elementos en algunas ocasiones que te hacen sentir como si estuvieras tú mismo viajando y en de verdad, aventura para pues llegar a ser un médico. De las cosas que no me gustaron mucho, en realidad no hubo muchísimas, simplemente la que creo que más me impactó fue el ritmo de la historia. Hacía mucho que no leía una novela histórica. De hecho, creo que la última que leí fue la de la Catedral del Mar hace como unos 4 o 5 años. Entonces, como que había perdido un poco esta esencia de que los libros son como un poquito más lentos, la historia se va construyendo poco a poco. Y lo mismo de que es una novela histórica realizada hace muchos años, pues nos da que el autor nos hable mucho de la ambientación y nos presenta el mundo poco a poco. Y de hecho con este libro fue un poco extraño porque al principio se me hizo a un ritmo bueno, adecuado. Sin embargo, siento que a la mitad o un poquito antes de la mitad sí como que se bajó bastante el ritmo y en algunas ocasiones se me hacía un poquito pesado porque sentía que no avanzaba mucho la historia, como que simplemente estaban pasando hojas, pero no sentía que avanzara la historia y pues sí sentí eso bastante. Sin embargo, ya que pasó esa etapa, otra vez se volvió una historia bastante interesante, me atrapó muchísimo. Como les digo, creo que eso fue lo único que le pude ver así como un poquito negativo. Pero fue un libro que me gustó muchísimo. Ahora les quiero hablar un poquito de algunas temáticas que me llamaron bastante la atención y que creo que tal vez los podrían motivar a leer este libro. En primera quiero hablar sobre lo que viene siendo la medicina y cómo era la medicina en esos tiempos, ¿no? La historia de la medicina y cómo se ha transformado para llegar hasta lo que es hoy. En particular me llamó mucho la atención los remedios que hacían, qué tipo de plantas o medicamentos utilizaban para curar a las personas o para tratarlas, qué tipo de enfermedades había y cuáles eran los tratamientos típicos para estas, que me pareció bastante interesante, y sobre todo en dónde estaba el conocimiento médico en esa época, que por ejemplo en ese tiempo en Persia estaba muy fuerte, porque en Europa estaba muy fuerte la religión, que en algunas ocasiones impedía que se hicieran avances científicos o médicos porque no se permitía hacer muchas cosas relacionadas con ciencia o con el cuerpo humano sin pensar que eso iba a ser como una ofensa contra Dios, etcétera. Entonces la religión juega un papel bastante importante en esta época y diría yo que frenó bastante cualquier desarrollo médico porque ni siquiera permitían hacer disecciones y pues eso hacía que muchos ni siquiera pudieran saber qué tipo de órganos tenían los humanos o si eran iguales a los de los animales o no, porque en ese tiempo la gente simplemente se basaba en que el cuerpo humano era igual al de un animal, generalmente un cerdo,
Sin embargo, con el tiempo, pues uno se va a dar cuenta que no es exactamente igual. Y en ese tiempo la gente no se podía dar cuenta de esta diferencia porque simplemente les era prohibido pues abrir cualquier cadáver, etcétera. Entonces, si les interesa saber un poco más sobre medicina, cómo eran esos tiempos, etcétera, les recomiendo bastante este libro. Y bueno, otra de las cosas que creo que fue bastante interesante y bastante bien tratada en este libro fue precisamente la religión y la mezcla de varias religiones, ¿no? Desde un inicio vemos que Rob viene de una familia cristiana y vamos a decir que sí tiene bastante arraigada como esta religión, aunque no es una persona sumamente religiosa, sí muestra como un interés en esta religión. Y después vamos viendo que él se ve involucrado con la comunidad judía durante su viaje, viaja con muchos judíos y se va haciendo amigos de ellos. Al mismo tiempo conoce bastante de su cultura, cómo viven, cómo se visten, cómo se llevan entre ellos, qué tipo de rezos hacen y muchas tradiciones muy particulares de los judíos. Por ejemplo, una de las que más me llama la atención, no recuerdo muy bien el nombre de esta costumbre o tradición, pero es una que cuando los judíos van a comer carne, esta carne tiene que estar cortada en una forma bastante particular. Vamos a decir que tienen todo un proceso bastante delimitado que es el que se tiene que realizar para que ellos puedan comer esta carne. Y por ejemplo el autor nos habla bastante de él, nos explica cómo funciona y también nos explica cuáles son algunas de las fallas o cómo en algunas ocasiones puede ser algo bastante subjetivo. Sin embargo, pues nos presentan muchas de las tradiciones típicas de los judíos y eso se me hizo bastante interesante y simultáneamente nos muestra también muchas de las costumbres musulmanas, tanto en la forma de vestir, de pensar, en lo que deben o no consumir de comida, bebida, etcétera. Y eso también me llamó muchísimo la atención. Me gustó que además de mostrarnos cómo son las religiones, como que nos muestra pros y contras y sobre todo similitudes y diferencias, cosa que también me pareció muy interesante porque siento que muchas veces la gente piensa que estas religiones son totalmente diferentes y no tienen nada en común. Sin embargo, el autor en algunas ocasiones sí nos menciona como cuáles son las similitudes de esto y se me hizo muy interesante porque aunque las personas practiquen distintas religiones, pues deben de apreciar que en algunas ocasiones sí hay bastantes similitudes y también relacionado un poco con la religión, como ya les comenté, nos habla de cómo esta en algunas ocasiones es como una traba para lo que viene siendo el desarrollo médico y podría decirse que también científico, pero particularmente él se enfoca en lo médico. Y bueno, esas fueron las dos temáticas que yo creo que fueron las más relevantes, sin embargo también se tocan algunas otras como son, como ya les comenté, la perseverancia y el luchar por cumplir tus sueños. También nos hablan del amor, del desamor, nos hablan un poco de la corrupción, de a veces los problemas que se presentan cuando no estás de acuerdo con tu jefe o con tu maestro y cómo tienes que tratar con eso para que no te quedes en una estima tan mala o para que la gente no piense mal de ti. También nos habla bastante de la amistad y de la familia, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que les quería decir de este libro, exceptuando el ritmo que tal vez podría ser un poco lento. Yo creo que es una novela bastante buena. Si les gusta la novela histórica, aprender un poco más de medicina, saber cómo vivía la gente en el siglo XI, si les gustaría saber un poquito más de algunas religiones y pues en sí tener una historia bastante intrigante con muchas aventuras, pues definitivamente creo que esta es una historia que les podría gustar muchísimo y ojalá que les haya gustado esta reseña. Si ya leyeron este libro, no duden en dejarme sus comentarios sobre qué opinaron, si les gustó o no, qué fue lo que más les llamó la atención, etcétera. Si les gustaría leerlo, igual díganme por qué o qué les llamó la atención particularmente. Y bueno, ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó. Y si les gustó mucho este video, pueden suscribirse a mi canal por acá para recibir más reseñas, wrap-ups, top 5 y muchas cosas más. Muchas gracias por ver este video y espero verlos pronto. Bye.